El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un programa concebido por FECODE para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con la desigualdad. No por nada somos el país más desigual en América Latina. Nuestros registros de concentración de riqueza son incalculables y esto es una proyección de lo que sucede evidentemente a nivel mundial. ¿Qué hacen los gobiernos para mejorar las condiciones, para trabajar por las poblaciones más vulnerables, para reducir esas brechas incalculables de desigualdad? De quienes tienen más cada vez son menos y quienes tienen menos cada vez son más. Es una ecuación ahí bastante compleja. Pues recientemente la ONG internacional Oxfam presentó un informe sobre este tema donde las cifras son realmente escalofriantes y dolorosas en un país como este que busca precisamente la paz, y la paz no a cualquier precio. Allí el tema de la desigualdad sí que juega un papel fundamental. Así pues que a esta hora me acompaña la directora de Oxfam en Colombia. Ella es Aida Pesquera. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Gracias, Omaira, por la invitación. Aida, antes de entrar en materia, permítame saludar a nuestra compañera Viviana Bella. Ella habló con algunos capitalinos sobre este informe. Veamos qué le contaron los bogotanos sobre la desigualdad. Omaira, muy buenas tardes. Pues mire, nosotros salimos a las calles a hablar con los ciudadanos, con el colombiano del común, para justamente saber qué piensan frente a ese informe mundial de desigualdad que toca, por supuesto, el bolsillo de los colombianos y las condiciones de quienes hoy continúan diciendo pues que no existen políticas públicas ni políticas por parte del gobierno nacional para frenar la desigualdad. Puede haber mejores políticas para que el pobre no sea tan pobre y el rico tan rico, ¿no? Bueno, sí creo que acá en Colombia las posibilidades de pronto de estudio no son tan fáciles, aunque se han hecho algunos cambios o algunas cosas para que haya más estudio, sigue haciendo falta mucha facilidad para que los pobres, de pronto, los que no tienen tanta posibilidad, puedan estudiar. La situación está económicamente muy difícil y fuera de eso el mínimo no alcanza para nada. Lo de la salud principalmente no hay buenas alternativas, sigue siendo como menos día tras día, en vez de subir más la salud y estar más hacia nosotros los que necesitamos, como que van parando y van quitando más entidades en vez de colocar más. Pues es la voz entonces de los ciudadanos, de los colombianos del común frente a este informe. Nosotros más adelante regresaremos con académicos para profundizar en este informe de desigualdad mundial y los retos que enfrenta para el país. Muy bien, Viviana, volvemos con usted más adelante porque tiene invitados también que nos van a ayudar a entender este tema de la desigualdad y de la concentración de riquezas en países como el nuestro y qué se está haciendo precisamente en este tema. Permítame, Aida, leer una parte de este informe titulado Iguales, en el que las cifras evidencian una realidad que quisiéramos que no fuera tan cercana, pero la tenemos aquí, al ladito. La desigualdad en términos de riqueza individual es aún más extrema, dice Oxfam. Ha calculado que en el 2014 las 85 personas más ricas del planeta poseían la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Entre marzo del 2013 y marzo del 2014, estas 85 personas incrementaron su riqueza, escuchen bien, 668 millones de dólares diarios. Así exactamente es como se vive en nuestro planeta. Unas desigualdades absolutamente increíbles que uno no entendería cómo se desarrollan, cómo los gobiernos permiten que esto se esté dando en el mundo. ¿Cuáles son los alcances de este informe? Y básicamente, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes realizan para hacer estas recomendaciones que además son muy puntuales para América Latina? Sí, lo que vemos es que la tendencia tiende a empeorar, que es lo preocupante. Se succionan los recursos que existen en el planeta hacia una élite cada vez más pequeña, pero además los sistemas tributarios de los países refuerzan esa tendencia. Eso quiere decir que, por ejemplo, en países como Colombia, cuando se piensa en una reforma tributaria,
no se debería estar pensando tanto en aumentar el IVA, que grava por igual a todos los ciudadanos. Obviamente para una persona que gana un salario mínimo, pagar 2.000 pesitos más porque el IVA incrementó es una barbaridad. A veces 2.000 pesos es lo que tienen para gastar en un día, que no le significa lo mismo a una persona que gana 15 millones al mes, ¿verdad? Entonces, gravar con impuestos que por igual afectan a toda la población no ayuda a resolver la desigualdad. Es necesario tener sistemas tributarios que gravan la riqueza, la concentración de la riqueza. Entonces, Oxfam está poniendo de manifiesto que toda esa cantidad de recursos que se dejan de recaudar en los países porque hay sistemas tributarios que benefician a los multimillonarios o porque hay elusión o evasión de impuestos, existe lo que se llama los paraísos fiscales, ¿verdad? Que son lugares donde se puede, entre comillas, ocultar el dinero para no pagar los tributos que se deben pagar. Todo eso lo que hace es enlentecer el ritmo al que el mundo puede ir resolviendo la pobreza y poner en riesgo que la gente que sale de la pobreza reverse y regrese a una situación. Aida, ¿cómo entendemos ese fenómeno? Porque cualquier ciudadano diría, si se está trabajando por reducir la pobreza y evidentemente las cifras demuestran que si hay una reducción considerable, si nos citamos específicamente en América Latina, se habla de menos del 10% de la pobreza, ¿por qué este tema no está directamente relacionado con la desigualdad? Bueno, porque se tiene la concepción en general de que es posible seguir aumentando, no importa cómo de ricos sean los ricos, siempre y cuando la pobreza vaya resolviéndose. Pero lo que estamos diciendo es, eso no es así. Si no le ponemos límite a la cantidad de riqueza que acumulan unos pocos, primero no habrá recursos suficientes para resolver la pobreza de la gente al ritmo que se necesita. O sea, es inaceptable que pase un día más con situaciones como las que se ven mismo en Colombia, pero en toda América Latina, en la costa pacífica, en la Guajira, en el Chocó, en fin. Entonces el ritmo al que podemos resolverla es mucho menor, pero a la vez esa concentración de la riqueza en pocas manos va siempre acompañada de un poder político, es decir, es un círculo vicioso, ¿no? La gente que más riqueza tiene mayor influencia en los sistemas políticos de los países, por lo tanto tiene más posibilidades de formular sistemas tributarios que los beneficien, de conseguir prebendas y privilegios. Por lo tanto, cada vez menos gente está pensando en resolver la pobreza de esa cantidad tan grande de personas. Y el poder que en tan poquitas manos hace que la posibilidad de que se reviertan las políticas de gasto social para la gente en pobreza son enormes. Entonces, este sistema donde cada vez más ricos poseen más y los pobres van saliendo poco a poco de su situación no es sostenible. La posibilidad de que se reverse es muy grande. Hacemos una pausa, ahí y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Vamos a saludar nuevamente a Viviana Bello, ya se encuentra al norte de la ciudad y está con un invitado muy especial que tiene que decir mucho sobre el tema de los derechos humanos. Él es Luis Eduardo Celis, a quien le pedimos se concentre un poco frente al tema de la desigualdad en materia educativa. Viviana, adelante. Omaira, retornamos al norte de la ciudad, como usted lo mencionaba, pues mire, este problema de desigualdad mundial afecta, por supuesto, a nuestro país y justamente para hablar sobre este tema nos acompaña el doctor Luis Eduardo Celis, quien es defensor de derechos humanos. Este informe, aterricémoslo un poco, en Colombia se ha abierto y se profundiza esa brecha de desigualdad entre pobres y ricos. Bueno, este informe que ha presentado Oxfam Internacional, que es una organización de mucho prestigio, muestra un tema que ya lo conocíamos y que es que vivimos en un mundo tremendamente desigual, un mundo en el cual una gran minoría concentra
el poder de la riqueza, de los recursos, del conocimiento. El informe de Oxfam dice que el 1% de los más ricos del mundo tienen lo que tiene más de la mitad de la población del mundo, que somos 8.000 millones de personas, entonces eso es una cosa impresionante. Pero eso aterrizado a Colombia es igualmente preocupante. Aquí la proporción, por ejemplo, de la tenencia de la tierra, el 2% de los propietarios tienen más del 50% del territorio útil productivo. Eso es una muestra total de desigualdad y de inequidad que explica pues este conflicto armado tan largo. Entrar a la educación superior en Colombia no es un derecho, es un privilegio. La matrícula yo creo que no está por encima del 13% de los bachilleres, es otra muestra de inequidad. Y una tercera muestra de inequidad es, digámoslo, la calidad del ingreso. Realmente la gente que tiene un ingreso en Colombia, digamos, la gente que gana el salario mínimo son millones de personas, y en tanto que la concentración del ingreso es enorme. Entonces la desigualdad y la inequidad es un tema del mundo y un tema también de Colombia, y aquí es peor que en muchos países de la región. Al doctor Luis Eduardo Celis, defensor de derechos humanos, a quien agradecemos por profundizar en este tema de desigualdad mundial, pero que también tiene que ver, por supuesto, con el país y con los grandes retos que enfrenta el gobierno nacional para superarlo. Omaira, retornamos a estudio. Muy bien, Viviana, muchas gracias. Regresamos en pocos instantes con usted y con otro invitado. Aida, hablemos un poco sobre una cifra que tiene este informe. Es que hay unos aparte realmente que uno dice, es increíble que suceda esto en el mundo. Oxfam ha calculado que un impuesto del 1.5% sobre el patrimonio de las personas en todo el mundo con una fortuna superior, no cualquier tipo de fortuna, de 1.000 millones de pesos podría generar hoy 74.000 millones de dólares, una cifra que bastaría para subsanar el déficit anual en la financiación necesaria para poder escolarizar a todos los menores y proporcionar atención sanitaria a los 49 países más pobres del mundo. 1.5%, eso no es nada. Sí, exactamente. De eso se trata, que en efecto no es que no existan recursos suficientes en el mundo para garantizarle una educación de calidad a todos los niños, las niñas y los adolescentes, o una atención en salud suficiente. Es que los recursos están en manos de poca gente y no se privilegia invertir, los gobiernos no privilegian invertir en sistemas de salud y de educación público, que es lo que es una de las demandas que Oxfam está haciendo, ¿verdad? Además de sistemas tributarios que mejoren el recaudo, digamos, sí, y que graven más a las mayores fortunas, invertir en salarios justos, invertir en igualdad salarial para hombres y mujeres, que todavía está lejos a nivel global, pero también invertir en sistemas de educación pública de calidad. Una educación de mala calidad es una barrera inapelable para superar la pobreza. Es increíble ver en este informe donde ustedes mencionan la desigualdad en un panorama muy amplio, ¿no? La desigualdad en el tema de género, pero también en el tema de los ingresos, en el tema de comunidades indígenas, minorías étnicas y demás. ¿Cuál es ese panorama tan amplio que aún persiste en nuestros países, en Colombia específicamente, temas de desigualdad muy incisivos, con problemas gravísimos? El tema de la mujer pues lo vemos constantemente, pero hay otros que parecen invisibles pero están ahí. Ah, sí, un ejemplo muy patente que a nadie le resultará raro, que a veces nos parece como que las cosas deben ser así. En el sector rural, en muchos lugares del sector rural en Colombia, donde Oxfam trabaja, las primeras que salen del sistema educativo son las niñas porque tienen que ayudar en la casa. Eso ya genera una desigualdad enorme, sí, desde casi los 5 años. Y eso pasa hoy cotidianamente en regiones como La Guajira, donde las niñas dedican 6 horas de trasladarse en un burro para buscar agua de mala calidad en un pozo, que no están asistiendo al sistema educativo. Esa niña, si sigue en esas condiciones, está condenada a permanecer en la pobreza, y no solo ella, sino sus hijos, familia, claro, las siguientes generaciones. Entonces, ese simple hecho, aumentar el gasto social en educación pública de calidad, eso puede generar una diferencia enorme entre vivir en pobreza o vivir en una condición aceptable. En un país como el nuestro, que le está apuntando a la paz, que estamos hablando, que muy pronto el gobierno nos habla del mes de marzo, pero puede demorarse un poco más la firma del cese de hostilidades con las FARC, ya vendrían con el ELN y demás, un ambiente en el que uno pensaría que van a haber transformaciones
contundentes en las diferentes instituciones y donde el pensamiento y el accionar hacia el sector social tiene que ser completamente diferente como el que estamos viviendo. ¿Cuál es el camino, esas recomendaciones que ustedes hacen que compete específicamente en nuestro país y en el momento histórico en el que estamos viviendo? Absolutamente. Oxfam está convencida que la paz será sostenible si la desigualdad comienza a resolverse, definitivamente. Hay regiones completamente abandonadas por parte del Estado hoy en día, y es imprescindible asegurar que esas regiones tienen la inversión social suficiente, posibilidades de empleo para los jóvenes, acceso a educación, salud, medicamentos para todas las personas. Nosotros esperamos que definitivamente la firma de la paz con la FARC en este caso de verdad ofrezca esas oportunidades. De hecho, en los acuerdos de La Habana, el punto número 1 al que se llegó a un acuerdo fue el punto de desarrollo rural, y eso lo saludamos ampliamente. El sector rural ha estado muy abandonado, y a veces no abandonado, sino mal gestionado, debido a problemas de corrupción, etcétera. Entonces pensamos que hay una gran oportunidad, pero también es muy importante que la firma de la paz no sea el momento puntual en que se estampa, digamos, la firma de las partes, sino que haya un plan que permita que durante varios años esas brechas de desigualdad se resuelvan, y sobre todo que se incluyan las voces de esa gente y de esas organizaciones que en las regiones han vivido en condiciones de pobreza en medio de la guerra, desarrollando iniciativas de sobrevivencia y de construcción de paz en medio del conflicto, que tienen mucho para enseñarle al país y al gobierno en general. Oxfam es positiva, tiene la ilusión de que realmente lo que sucede en nuestro país, ya que ustedes tienen un campo de acción bastante profundo en Colombia, de que la cosa puede cambiar efectivamente, que hay voluntad política. Nosotros tenemos también unas condiciones de concentración de riqueza increíble en todos los sectores. ¿Existe la posibilidad de cambiar esta situación? Somos positivos pero cautelosos a la vez, es decir, pensamos que la firma de unos acuerdos de paz con la FARC, que es uno de los actores en conflicto en este momento, es necesaria, pero no va a ser suficiente. Es necesario asegurar que las políticas públicas que se implementen en el posacuerdo sean incluyentes, que recojan las voces y las propuestas de las comunidades que viven en condiciones de vulnerabilidad, pero también que se desarrollen políticas coherentes entre lo que se hace en los territorios y las políticas que se aprueban a nivel nacional. Oxfam ha estado llamando la atención sobre proyectos de ley como el de Sidres, que va a favorecer la concentración de la tierra, sencillamente. Entonces, es necesario empatar esas dos visiones, las políticas a nivel nacional y lo que se puede hacer en los territorios. Y también somos conscientes que de todas maneras existen conflictos en los territorios que van más allá de la disputa entre la FARC y el ejército, y que tienen que ver con inversiones de grandes capitales que llegan a los territorios de manera agresiva, digamos, o bueno, sin considerar la opinión de la gente que vive allí, y eso genera disputas. Entonces estamos haciendo un llamado de atención a que haya mecanismos para poder resolver eso. El gobierno ha establecido algunas ideas iniciales como para poder hacerlo, esperamos que eso se implemente. Que se pase de la teoría a la práctica. Correcto. Y que no nos sorprendamos con medidas, por ejemplo, como la reforma tributaria, que de tajo va en contravía con todos los derechos y las posibilidades de salir o de mejorar las condiciones de desigualdad en nuestro país. Una nueva pausa y regresamos. Evaluación formativa es el tema de la edición 111 de la revista Educación y Cultura. Analizando la evaluación educativa en una perspectiva crítica, identificando los avances y los retos de la evaluación de carácter diagnóstica formativa. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá. Educación y Cultura. 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Escuchen estas cifras. La riqueza de los 101.000 millonarios de la región
será suficiente para erradicar la pobreza en Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana. El 64% de la riqueza total de la región sufre la concentración de la tierra más alta del mundo. La propiedad de la vivienda y la tierra significa un 64% de la riqueza total. Sobre este tema, ¿qué piensan quienes están en el Congreso de la República, quienes legislan y son la voz de la ciudadanía más vulnerable, pero es la que sale precisamente a votar por ellos para que legisle, saque normas que mejoren sus condiciones de vida? Volvemos con nuestra compañera Viviana Bello, ya se encuentra con la representante de la Cámara, Ángela María Robledo, quien se encamina específicamente a observar este tema de la desigualdad, de la pobreza, de lo que vive, del momento histórico que vive el país con el posacuerdo. Viviana, adelante. Mayra, retornamos. Pues mire, uno de los mayores problemas que tiene el país es justamente la inequidad a la hora de repartir la tierra, y pues estos 50 años de conflicto colombiano que también han profundizado en la pobreza, han profundizado estas brechas de desigualdad. Justamente consultamos a la doctora Ángela María Robledo, representante de la Cámara. Muy buenas tardes, y hablemos sobre precisamente de darse esa firma de la paz, cómo se darían esas condiciones para los colombianos. Pues en un país que es uno de los más desiguales del mundo y de América, los retos son enormes, son complejos, vienen de muchísimos sectores, como dices tú, sociales, económicos, políticos, pero yo creería que en esta perspectiva de la paz, tocar el campo colombiano, buscar cerrar esa brecha no solo entre la ciudad y el campo, sino entre los hombres y las mujeres del campo, va a ser fundamental. Es uno de los pilares de los 6 puntos de negociación con las FARC, pero yo quisiera decir que en este recorrido que hicimos de las mesas regionales, encontramos que esto no es solamente una reivindicación de las FARC, es una reivindicación del sector rural colombiano, de los micropropietarios, de las mujeres, de los jóvenes que exigen tener acceso a la tierra, acceso a la tecnología, acceso a los créditos, que no signifique empeñar sus pequeñas tierras, y una oferta de calidad educativa que les abra a campesinos, a indígenas, a pueblos afro, oportunidades para que los jóvenes estén en el campo y tengan desde allí oportunidades. Yo vería ahí un nicho fundamental para el tema de cerrar la brecha de la profunda desigualdad de un país como Colombia. Doctora Ángela, termino preguntándole, los maestros de Colombia siempre en su movilización social pues han dicho que la falta de acceso a la educación pues ha sido uno de los motivos principales para que se dé esa desigualdad. ¿Qué panorama visualiza usted en Colombia pues según estas movilizaciones y según la ministra que hoy se encuentra? Bueno, hay una ausencia total de política rural educativa en Colombia. Lo que hemos tenido es una política que ha estado atada a los préstamos internacionales. Eso arrancó desde el gobierno de Samper y no se ha modificado. Y ahí los maestros colombianos, los maestros del sector rural, hombres y mujeres, tienen un profundo reto, y las exigencias a este gobierno también son enormes. Toda esta propuesta que ha hecho Gina Parodi es una propuesta para los mejores, para los exitosos. Pero la educación es un derecho fundamental, y la calidad de la educación es un derecho para todos y todas. No podemos seguir haciendo educación casi a manera de una tómbola. Si usted ganó la beca, si usted ganó el crédito, aquí necesitamos fortalecer de manera contundente la educación rural, pública, con calidad para quienes habitan en el campo, que son cerca de 10 millones de colombianos y colombianas, y cerca del 50% son niños, niñas y jóvenes. Muchísimas gracias, doctora Ángela María Robledo. Pues mire, Mayra, son las apreciaciones de quienes pues han estado pendientes y han estado trabajando en este tema de desigualdad, quienes han regido a las regiones de Colombia para verificar con sus ojos pues esa brecha entre los más ricos y entre los más pobres, que nuevamente los pone sobre la mesa este informe mundial de desigualdad 2016. A ustedes ya saben que pueden consultar nuestra página www.fecode.edu.com. Mayra, regresamos. Viviana, muchas gracias, y aunque sus invitados y mi invitada son positivos y auguran un escenario más proactivo para que la desigualdad mejore sus condiciones y la población que hoy es vulnerada pues tenga
una puerta diferente, un acceso diferente a que sus derechos sean reivindicados. La realidad como está visibiliza que la cosa no va a cambiar a corto plazo. Es muy difícil porque cambiar voluntades políticas, cambiar un sistema económico como el neoliberal, que es el que impera en nuestro país, pues es una cosa muy compleja, porque esas reglas de juego, pues a los poquitos que tienen más poder, pues no les sirve. Entonces, evidentemente no le van a apostar a hacer esas transformaciones, aunque en este informe hay unas recomendaciones básicas, contundentes, unos ejemplos que en la práctica en otros países han funcionado muy bien. En América Latina y en nuestro país la cosa sí que se va a demorar. Se va a demorar si no tomamos medidas rápidas, definitivamente. Pero hay cosas, digamos, cuando uno habla de estos temas, termina con la sensación de que el problema es tan grande que no hay nada que podamos hacer. Sí. Y en realidad, como bien dices, el informe lo que trata de decir es, no es tan difícil resolverlo, no es tan complicado. La próxima reforma tributaria que vaya a hacer el país, bueno, entonces los gobernantes se tienen que plantear esa reforma tributaria desde la óptica de la desigualdad. Y hay fórmulas muy sencillas que pueden aplicar, como las que hemos hablado. Cerrar las brechas de género, las brechas salariales de género, por ejemplo. Estamos lejos de la igualdad todavía, y sabemos que la desigualdad no se puede resolver si las mujeres no tienen las mismas garantías de sus derechos que los hombres. Entonces, políticas que privilegien la inclusión de las mujeres en el sistema económico, en el sistema político, en todos los niveles, eso es relativamente fácil de implementar. En este caso, por ejemplo, en una situación post-acuerdos de paz, sin las mujeres rurales, por ejemplo, no vamos a poder resolver la desigualdad entre el campo y la ciudad, como se pretende según los acuerdos de La Habana. Bueno, invertir en mujeres rurales, en lo que ellas necesitan, es algo relativamente sencillo, es una decisión política que se toma, y eso podría ayudar significativamente. Aida, frente a ese tema de las mujeres, en el informe registran una cifra también bastante interesante. Se estima que las mujeres perciben un promedio de un 22% menos al ingreso laboral que reciben los varones. Y este es un debate, una discusión eterna que se viene dando en América Latina para reivindicar los derechos de las mujeres. Se ha logrado en ciertos sectores, pero en el sector rural, donde usted lo menciona, ahí la situación pareciera un mundo completamente diferente. Pareciera que hay reglas y leyes para las zonas urbanas y otras bastante retrógradas para el sector rural. Claro, cómo opera la desigualdad en el sector rural es distinto a cómo opera en el sector urbano. En efecto, la brecha salarial es un problema, pero hay otro problema adicional, como invisible, que Colombia incluso tiene legislación en torno a ello, y eso es positivo y se podría aprovechar mejor, que tiene que ver con la economía del cuidado. Las sociedades le asignan a la mujer un rol de cuidado del hogar, de los enfermos, de las personas discapacitadas en la casa. Ese es el rol que le otorga la sociedad en su conjunto. Que pareciera muy fácil, pero es una cosa absolutamente compleja. Correcto, y además la inversión de horas y esfuerzo que hacen las mujeres en eso es enorme. Entonces, un asunto que hay que visibilizar es eso que se llama el trabajo de cuidado no remunerado, que es la cantidad de tiempo que las mujeres invierten en esas actividades de alimentación de los miembros del hogar, de cuidado de los ancianos, de los niños, etcétera, visibilizarlo y contabilizarlo. Y Colombia lo ha hecho, lo ha contabilizado. Y aparece que eso que invierten las mujeres, si se pagara, representa el 19% del Producto Interno Bruto. Así pues, que sería muy interesante que nuestros televidentes pudieran tener acceso a este informe titulado sobre informe Iguales de Oxfam, donde además de las recomendaciones, como que nos ubican en un escenario bastante sombrío, pero es que es nuestra realidad. Y el cambio y la transformación, además de los entes de poder, que son muy poquitos y que han manipulado y han generado estrategias en su propio beneficio, es el momento de que la población más vulnerable, de quien está en este proceso de desigualdad, pues despierte y se dé cuenta que también tiene derechos y posibilidades en un país como este, que le apuesta a la paz luego del posacuerdo, y ahí será fundamental precisamente la voz y la participación de toda la ciudadanía. Mil gracias, Aida, por acompañarnos. Muchas gracias, Omaira, a ustedes. Muy bien, nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.